Marina estaba sentada al borde de su cama, contando los billetes arrugados en su mano. Era suficiente para pagar las cuotas escolares de su hijo, Daniel, este mes y cubrir algunos otros gastos esenciales. Se permitió un momento de alivio, mirando hacia el pequeño dormitorio donde Daniel, de 7 años, y lleno de energía brillante, probablemente ya estaba dormido. Proveer para él era su único propósito en la vida. Un ancla constante que la impulsaba hacia adelante. Cada día antes del amanecer, tomaba el autobús, que la llevaba a través de la ciudad hasta un mundo que nunca pensó que vería. La mansión de James Rowan estaba escondida en el exclusivo distrito de Brookhaven, rodeada de portones, jardines bien cuidados, y el tipo de riqueza silenciosa que le parecía irreal a alguien como Marina. Había estado trabajando allí como limpiadora durante 2 años, sus días dedicados a desempolvar esculturas invaluables y pulir pisos hasta que brillaran. Sin embargo, nunca olvidaba que su razón para estar allí era simple: asegurar el futuro de Daniel. Marina estaba acostumbrada a deslizarse por los pasillos de la extensa casa de James sin dejar rastro. Evitaba las lujosas habitaciones a menos que fueran necesarias para la limpieza, resistiendo cualquier impulso de mirar las decoraciones ornamentadas o las brillantes lámparas de araña. No tenía ilusiones de que nada de eso le perteneciera. Era solo un trabajo, aunque uno que pagaba lo suficientemente bien como para mantener a Daniel inscrito en una buena escuela. La quietud de la mansión a veces le daba escalofríos, pero se recordaba a sí misma que cada pasada de su trapeador y paño de polvo la acercaba más a la vida que imaginaba. Para su hijo, incluso si su propia vida se sentía pequeña comparada con la grandeza que la rodeaba. El corazón de Marina era ilimitado cuando se trataba de Daniel. De vuelta en su modesto apartamento al otro lado de la ciudad, compartía momentos simples con él cada noche. Le leía cuentos, escuchaba sus historias de la escuela, y le aseguraba que un día encontrarían un lugar donde realmente pertenecieran. Mientras tanto, James Rowan era una figura que solo veía de pasada, alto, compuesto y aparentemente desinteresado en la vida más allá de sus negocios. Le ofrecía un asentimiento si se cruzaban, aunque la mayor parte del tiempo parecía perdido en sus propios pensamientos. Los rumores entre el personal de la casa eran que su esposa había fallecido unos años antes, dejándolo solo con un hijo pequeño llamado Elliot. Desde entonces, James se había volcado en el trabajo, construyendo su imperio y apenas notando lo silenciosa que era su mansión. Elliot quedaba al cuidado de niñeras o tutores. El niño visto vagando por la casa con una soledad que tiraba del corazón de Marina cada vez que lo veía. No podía evitar notar cuánto se parecían Elliot y Daniel en edad. Ambos de 7 años, ambos necesitando a alguien que los cuidara. Pero donde Daniel la tenía a ella, su madre devota, Elliot parecía no tener a nadie que realmente lo viera. El turno de Marina terminaba con el eco de sus pasos a través de los corredores de mármol. Regresaba a casa con Daniel, quien la recibía en la puerta con un abrazo y un flujo interminable de charlas sobre su día. Estos momentos de calidez hacían que todo valiera la pena. Una tarde, Marina estaba puliendo un jarrón de plata
En la sala familiar de la mansión cuando vio a Elliot sentado en un sofá cercano, aferrando un pequeño animal de peluche. Él apartó la mirada, un destello de interés en sus ojos. Y por un momento ella se detuvo. Sintió el impulso de ofrecerle una palabra amable, algo para mostrar que no era invisible. Gentilmente, preguntó: ¿Todo bien, Elliot? El niño se encogió de hombros, mirando su juguete. Supongo, murmuró. Ella quería decir más, pero se recordó a sí misma que solo era la limpiadora. Aún así, antes de alejarse, agregó suavemente: a veces ayuda a hablar cuando te sientes solo. Elliot levantó la mirada, su expresión incierta. Tal vez, respondió. Fue un intercambio tranquilo, pero dejó una huella en ambos. Esa noche, James llegó a casa más temprano de lo habitual. Pasó por la sala familiar y vio a Marina agachada junto a Elliot. La expresión del niño más suave de lo normal. Ella le susurraba algo, palabras que James no pudo captar. Y Elliot ofreció una pequeña sonrisa. Fue un momento breve, pero la visión del rostro de su hijo iluminándose perturbó a James más de lo que estaba dispuesto a admitir. En su mundo, no estaba acostumbrado a ver a Elliot responder tan abiertamente a alguien que no fuera familia o ayuda contratada. Sintió una punzada indeseada de celos, o tal vez culpa. Sin abordarlos, siguió adelante. Pero una leve tensión permaneció en su mente. Con el tiempo, las sonrisas de Elliot se volvieron más frecuentes. Siempre que Marina estaba cerca, ella le hacía pequeños chistes. Lo ayudaba a encontrar un libro que buscaba o simplemente lo reconocía con amabilidad. El resto del personal notó como el niño parecía más feliz, pero una tarde tardía, James los encontró inmersos en una conversación juguetona. Elliot estaba contándole emocionado sobre una aventura imaginaria con piratas y tesoros. James intervino, aclarándose la garganta. Los ojos de Elliot se desviaron hacia abajo, y Marina se enderezó rápidamente. ¿Qué está pasando?, preguntó James, su tono cortante. La voz de Elliot se volvió pequeña. Nada, solo estábamos hablando. Marina bajó la mirada, sintiendo la desaprobación de James. Lo siento, señor Rowan. Solo estaba terminando aquí. Volveré al trabajo. James asintió con brusquedad. Elliot, deberías prepararte para tu tutor. Elliot se fue sin discutir, una sombra de decepción en su rostro. Marina recogió sus suministros de limpieza, dirigiéndose a la salida. Antes de que pudiera irse, James habló en un tono frío y uniforme. Espero que entienda, no quiero distracciones. Mi hijo no necesita apegos falsos. Marina se detuvo, su pecho se apretó. Nunca haría nada para lastimar a Elliot, señor Rowan, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, no queriendo perder su trabajo. Solo parece estar solo. Los ojos de James se desviaron, como si el pensamiento lo incomodara. Le pago para limpiar, no para meterse en la vida de mi hijo. Ella asintió, tragándose la réplica en su lengua. Entendido. Esa noche, Marina no podía quitarse la conversación de la mente. Odiaba ver a Elliot aislado, pero las palabras de James eran claras. No tenía opción más que mantener su distancia. Durante los siguientes días, hizo un esfuerzo por permanecer estrictamente profesional,
evitando cualquier interacción real con Elliot. Sus miradas abatidas. Cada vez que pasaba la llenaban de culpa, pero su trabajo y la seguridad de Daniel eran lo primero. La alegría de Elliot se desvaneció nuevamente. Se retiró al silencio, saltándose sus lugares habituales en la mansión. El personal de la casa le dijo a Marina cómo el niño parecía aún más triste que antes. Esto pesaba en su conciencia, pero se sentía impotente. Entonces, una tarde tardía, James decidió llegar a casa más temprano. Y vio nuevamente lo retraído que estaba su hijo. Esta vez, lo golpeó como un puñetazo. Todo el personal parecía nervioso. La atmósfera cargada por la melancolía de Elliot. Encontró a Marina en el pasillo, una mueca frustrada en su rostro. Elliot ha estado miserable, la acusó. ¿Qué cambió? Ella lo miró, resentimiento y tristeza remolinándose dentro de ella. Hice lo que me pidió, mantuve mi distancia. James pareció desconcertado. No le dije que lo ignorara por completo. Marina exhaló, intentando mantener la calma. Dejó claro que no quería que formara un vínculo con él. El silencio se extendió entre ellos. James se dio cuenta, con una oleada de incomodidad, que su intento de proteger a Elliot solo lo había lastimado más. Pero el orgullo aún se aferraba a él. Así que respondió. Solo no quiero que se apegue demasiado. Lo entiendo, dijo Marina, su tono frío. Pero eso es exactamente lo que necesita. Apego, cuidado, alguien que lo vea. Si no puede dárselo, tal vez deje que alguien más lo ayude. Pero no puedo seguir haciendo esto si piensa tan poco de mis intenciones. Tengo a mi propio hijo de quien preocuparme, y no me quedaré donde mi cuidado es visto como una amenaza. Con eso, le entregó un pequeño aviso escrito, su renuncia. Se dio la vuelta y se alejó, las lágrimas amenazando con derramarse. James se quedó paralizado, el papel en sus manos. Sintió una oleada de culpa, pero no dijo nada para detenerla. Más tarde esa noche, Elliot descubrió que Marina se había ido. Y estaba inconsolable. Comía aún menos, hablaba apenas. Por encima de un susurro. Su padre, con toda su riqueza y poder, no podía encontrar una manera de calmarlo. Los días pasaron lentamente. James se dio cuenta de cuánto había hecho Marina más allá de la mera limpieza. Había iluminado el mundo de Elliot, algo que James había sido demasiado ciego para ver. La tristeza del niño llegó a un punto crítico. Cuando se negó a ir a la escuela o comer más que unos pocos bocados. En la cena. Tarde un día, James descubrió que Elliot se había escapado. Presumiblemente para encontrar a Marina. Presa del pánico. James recorrió las calles, su corazón latiendo con temor. Hasta que vio a Elliot cerca de una intersección concurrida. Corrió para alejar a su hijo del tráfico que se aproximaba justo a tiempo. Abrazándolo fuerte. James susurró una disculpa temblorosa. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntó. ¿Por qué Marina me dejó? Ese fue el momento en que James finalmente entendió la magnitud de su error. Prometió a Elliot que lo arreglaría. Haría lo que fuera necesario. Al día siguiente, tragándose su orgullo, James llamó a Marina. Su voz estaba cargada de arrepentimiento mientras admitía
Que había estado equivocado, pero la necesitaba de vuelta. Que Elliot estaba sufriendo. Al principio, ella dudó. La herida de sus acusaciones aún fresca. Pero pensando en la soledad de Elliot, aceptó con condiciones. Regresaría si James realmente respetaba su papel. Y le permitía ofrecer el calor que Elliot necesitaba. Y así, Marina volvió. El día que llegó, toda la mansión pareció respirar de nuevo. Elliot se iluminó en el momento en que la vio, corriendo a sus brazos. Incluso el otro personal sonrió con alivio. James se quedó observando. Una mezcla de gratitud y vergüenza inundándolo. En voz baja, se disculpó, con una sinceridad contrita en sus ojos. Marina asintió, aceptando sus palabras, pero dejando claro que no toleraría más faltas de respeto. Con el tiempo, James intentó cambiar. Pasaba más tiempo con Elliot, sentándose con él en el desayuno, preguntándole sobre su día. Comenzó a notar las pequeñas cosas, el juguete favorito de Elliot, la forma en que tarareaba una melodía mientras dibujaba. Marina, aunque inicialmente cautelosa, se permitió ver otro lado de James. Era torpe al principio, pero genuino en sus esfuerzos por ser un mejor padre. Un fin de semana, James decidió intentar algo nuevo. Un simple día en familia en casa, sin llamadas de negocios. Sin horarios formales. Invitó a Marina a quedarse después de su turno. A unirse a él y a Elliot para el almuerzo, para mostrarles un juego de mesa favorito que había encontrado en el ático. Elliot rió más ese día de lo que James había escuchado nunca. Marina los guiaba con chistes tontos, y James se encontró sonriendo más de lo que había hecho en años. Durante las semanas siguientes, estos momentos en familia se volvieron más frecuentes, una noche tranquila de películas. Una tarde en el jardín de la mansión donde Elliot corría atrapando luciérnagas, un desayuno de panqueques que se convirtió en un desastre cómico mientras James intentaba cocinar. Cada pequeño recuerdo los unía más. James sintió una semilla de esperanza brotando en su corazón. Algo que no había experimentado desde antes de la muerte de su esposa. Finalmente, una noche fresca, después de que Marina había acostado a Elliot, James se quedó en el pasillo. Reunió valor y habló suavemente. Mientras ella se giraba para irse. Gracias. No solo por lo que has hecho por Elliot, sino por todo lo que has traído a esta casa, a mí. Ella le ofreció una sonrisa gentil, sus ojos reflejando el calor que había crecido entre ellos. Estoy agradecida también. Nunca esperé encontrar esto. Sentir un sentido de pertenencia aquí. La mirada del parpadeó con una pregunta no expresada. Ni yo, dudó, luego tomó su mano, su corazón latiendo fuerte. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto, nosotros. Si sientes lo mismo. Marina sintió su pulso acelerarse. Recordó las noches en que había estado despierta, pensando en cómo su vínculo había crecido. Cómo se sentía compartir risas genuinas juntos. Apretó su mano, un suave sí implícito en la forma en que lo miró. Su vida no cambió de la noche a la mañana, pero cada nuevo día era un paso hacia un hogar más abierto y amoroso. Elliot floreció, prosperando con el afecto que venía de ambos. Su padre y Marina. Y en casa, el hijo de Marina, Daniel.
también encontró un nuevo círculo de calidez. James se aseguró de que Daniel nunca se sintiera excluido, invitándolo a la mansión. Los fines de semana. La vista de Daniel y Elliot construyendo fuertes con cojines del sofá o persiguiéndose en el patio trasero traía una alegría indescriptible a todos. Eventualmente, James propuso unas cortas vacaciones para ellos. Una cabaña junto al lago, lejos de las demandas de la ciudad. Durante unos días, rieron, jugaron juegos de mesa y cocinaron comidas simples juntos. Marina observó cómo Daniel y Elliot exploraban los bosques, forjando una amistad cercana. Por la noche, se reunían alrededor de una fogata crepitante, asando malvaviscos. James deslizó una pequeña caja en la mano de Marina, su voz temblando con vulnerabilidad silenciosa mientras le pedía que se casara con él. Las lágrimas en sus ojos fueron toda la respuesta que necesitaba. Regresaron a la mansión no como mero empleador y empleada, sino como una familia, una construida en confianza, compasión y una disposición a dejar ir los miedos. Los elegantes pisos de mármol y las lámparas de araña doradas ya no se sentían como barreras. En cambio, servían como telón de fondo para risas, cenas nocturnas juntos y sueños compartidos para el futuro. En una mañana brillante, con la luz del sol entrando a raudales por las grandes ventanas, Marina miró alrededor de la sala de estar.